Alexander Luria nació en Kazán, Rusia, en 1902 y murió en Moscú en 1977. Fue neurólogo soviético, considerado uno de los pioneros de la neuropsicología actual. Alexander Luria realizó sus estudios en la Universidad de Kazán como psicólogo. Luria defendió la idea de que los procesos mentales son el resultado de la integración de distintas estructuras que actúan creando un sistema. En otras palabras, una zona del cerebro puede estar implicada en el desarrollo de diferentes funciones. Para poder explicarlo, Luria propuso la existencia de tres unidades funcionales en el encéfalo que son responsables de la especificidad de la conducta en distintos niveles. Como punto de partida, cada una de estas unidades funcionales poseen una estructura jerárquica y consisten en tres zonas corticales, una sobre la otra. La primera unidad es para regular tono y vigilia y estados de ánimo. La segunda unidad es para recibir, analizar y almacenar. Y la tercera unidad es para programar, regular y verificar la actividad. La primera unidad funcional se asocia a los núcleos de la información reticular situadas en el tronco cerebral y en el tálamo. Se encarga de regular el tono y el estado de vigilia. Gracias a la actuación de la formación reticular se puede tener una adecuada modulación del nivel de alerta desde el estado de vigilia del sueño. Una lesión en esta área provoca un fallo general de la entrada de la información, conduciendo a una alteración de los procesos de atención, vigilia y memoria. Y en casos más graves, un estado de coma. Funcional de Luria. Unidad para recibir, analizar y almacenar información. Las estructuras de esta unidad se encuentran situadas por detrás de la cisura rolándica. Cisura central. Está adaptada para la recepción de estímulos que viajan desde los receptores periféricos hasta el cerebro. A su análisis y a su combinación dentro de las estructuras funcionales dinámicas, abarca toda la corteza de los lóbulos parietal, que sería lo sensorial, temporal, que sería lo auditivo, y occipital, lo visual. En esta región donde se encuentran los extremos corticales de los analizadores cutáneos, la corteza de cada uno de los analizadores mencionados está formada por un área primaria, o sea, de proyección, la cual se encuentra organizada somatotópicamente de manera que las aferencias que provienen de diferentes regiones del cuerpo terminan en lugares específicos de esta área. Por ejemplo, las neuronas de la área primaria del analizador cutáneo sinestésico son excitadas por estímulos de presión, temperatura y dolor. Estas constituyen la sensibilidad general. Las neuronas del área primaria del analizador auditivo son excitadas por estímulos sonoros. Las neuronas del área primaria del analizador visual por estímulos luminosos. De la corteza cerebral de su unidad funcional se caracteriza por la selectividad de la excitación neuronal. Las aferencias son menos específicas que en la área primaria. Aquí los impulsos son sensoriales aferentes. Pueden tener diferentes orígenes dentro de una misma modalidad, o sea, en la sensorial, por lo que la labor de análisis de las áreas primarias se reorganiza por el trabajo de síntesis y codificación temporoespacial de las respectivas áreas secundarias de cada analizador sensorial. Las lesiones de estas áreas corticales pueden ocasionar lesiones
o alteraciones funcionales de las respectivas funciones, en lo visual, en lo cutero-sinestésico o en lo auditivo. El tipo de alteración será diferente si la lesión afecta el área primaria o la secundaria. La ley de la estructura jerárquica de las funciones consiste en que las áreas terciarias organizan el trabajo de las secundarias y estas a su vez de las primarias. El trabajo más elemental de análisis corresponde a las áreas primarias, el cual es modificado por un trabajo de síntesis más complejo en el ámbito de una modalidad sensorial, lo que correspondería al área secundaria, y en las áreas terciarias se realizaría el trabajo de integración funcional de todas las modalidades sensoriales. La ley de especificidad decreciente de las funciones. Esto se refiere a que a medida en que se asciende de las áreas primarias a las áreas terciarias, la organización se va tornando menos específica para una modalidad sensorial específica. Si las lesiones ocurren en el área primaria o secundaria, las alteraciones se reflejarán en el analizador específico visual, auditivo, táctil. Pero si la lesión ocurre en el área terciaria, se producirán diferentes trastornos relacionados con la síntesis de varias modalidades sensoriales. Tercera unidad funcional de Luria. Esta área es de superposición, es la responsable de las más complejas actividades mentales, también es la responsable de programar, regular y verificar la actividad mental. Esta estructura está formada por el lóbulo frontal, formada por el área motora primaria, la premotora secundaria y la prefrontal, que es la tercera. Sus funciones son la formación de interacción de la conducta, la planificación, la regulación y verificación de la actividad mental. En el área primaria es la salida de impulsos motores, controla los movimientos. En el área motora secundaria es la encargada de la organización de los movimientos, intercambio de eslabones secuenciales del comportamiento motor. Y el área terciaria, que es la prefrontal, es la encargada de los planes, organización, motivación, regulador de las emociones y de la atención y concentración. Algunos efectos de daño en el área motora primaria son la de la parálisis motoras. En el área premotora secundaria tenemos las praxias. Y en el prefrontal tenemos trastorno disociativo. Tenemos también desinhibición de respuestas inmediatas ante estímulos irrelevantes. Otros de los efectos de daño son en el área de Broca, hemisferio izquierdo del lóbulo frontal, es que no se puede modular bien. También tenemos falta de fluidez del lenguaje espontáneo, alteración de la escritura, mantenimiento de la comprensión y lectora déficit en la repetición de palabras, problemas para recordar palabras como nombres de objetos y alteraciones motoras asociadas con distraxia, apraxia, hemiparexia. En el área de Wernicke tenemos, que es el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal, tenemos el lenguaje sin sentido. También tenemos el síndrome disejecutivo, que se caracteriza por la presencia de alteraciones en las funciones ejecutivas, tales como son problemas de la memoria, dificultades de razonamientos, toma de decisiones, planificación, organización, análisis, perseverancia y falta de concentración y atención.
En las características generales tenemos que en el córtex prefrontal el desarrollo en la época tardía de la ontogénesis está entre los 4 a los 7 años. Y también tenemos el mayor desarrollo de las capas neuronales.